Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, buenas noches. Mi nombre es Tere Flores y estamos nuevamente en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Precisamente hoy vamos por el 7º gran iniciado en nuestra secuela de Los Grandes Iniciados de acuerdo a Edward Shur, y hemos visto ya a varios de ellos en los programas anteriores. Ya platicamos de Rama, de Krishna, de Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras, y ahora nos toca hablar de el gran Platón. Esto es importante porque Platón no es el nombre de este gran filósofo. El nombre verdadero era Aristócles. Aristócles nació en el año 427 a.C. en Atenas o bien en Egina. En el seno de una familia aristocrática ateniense, era hijo de un señor que se llamaba Aristón, quien se decía descendiente de Codro, el último de los reyes de Atenas. Y esta familia estaba emparentada con el famoso Solón. Entonces decimos, si el conocido filósofo Platón, su verdadero nombre era Aristócles, entonces ¿por qué lo conocemos por Platón? Es algo muy increíble y muy sencillo. El nombre de Platón le fue dado en apodo por su profesor de gimnasia y se traduce como aquel que tiene anchas espaldas, según nos cuentan los libros de la antigüedad. Platón era un gimnasta excelente y su maestro lo admiraba precisamente por la condición física que tenía y sobre todo por el cuerpo que se le había formado de hacer tanto ejercicio, y tenía la espalda ancha y por eso le llamó Platón. Entonces nosotros vamos a platicar de este personaje que es realmente asombroso, que su filosofía ha llegado hasta nuestros días y que cada vez que se lee pues nos damos cuenta que eran pensadores asombrosos y que muchas de las cosas que ellos explican pues a veces es muy complicado entenderlo aún en la actualidad. Sin embargo, se considera como uno de los grandes pensadores antes de Cristo. Se dice que Platón tenía una rapidez mental increíble desde muy niño. Así lo demostró con todos sus maestros, además de que tenía un gran amor por el estudio. En su juventud se habría interesado por las artes como la pintura, la poesía y el drama, y de hecho pues se conservan varias pinturas que él hizo, en donde él como que siendo muy niño pintaba y se concentraba en aquellas cosas que él quería saber cómo eran hechas. Se dice que le asombraban los planetas, las plantas, y sobre todo le encantaba escribir. Cuando ya tuvo la posibilidad de escribir, pues empezó a escribir, y sobre todo tragedias. Esto era lo que más contactaba con su ser, porque cuando él estudia y conoce a Sócrates, que fue su maestro, pues empieza a escribir grandes tragedias. Por supuesto que vamos a encontrar que Platón tiene una serie de escritos maravillosos en los cuales nosotros nada más nos va a dar tiempo de hablar del famoso Timeo. La formación intelectual de Platón pues fue a una edad muy temprana. De hecho, el gran filósofo también Aristóteles refiere que antes de ser Platón alumno de Sócrates, pues ya había ido a tomar clases con Crátilo y
las ideas de Crátilo pues habían dado mucha influencia en el pensamiento de Platón, un pensamiento de todo el mundo sensible, de todo lo que supuestamente debe de llegar al ser humano, y a veces no es posible explicarlo a través del conocimiento científico, pero de que existe esta capacidad sensible del ser humano de percibir cosas a veces imposibles de explicar, pues es precisamente lo que le provocó su maestro Crátilo. Platón también tiene, diríamos, una gran capacidad para buscar con insistencia y preguntarle a su maestro, con el tiempo Sócrates, de determinadas enseñanzas, lo cual hace con mucha insistencia. Por ejemplo, el de buscar y definir en cada cosa las propiedades de por qué fueron hechas o de por qué existen, para así entonces aprender a profundidad la función de cada uno de ellos y por lo tanto poderlas explicar. Platón es de los primeros que dicen que si quieres hablar tienes que investigar de lo que vas a hablar para poder tener la capacidad de explicar, de entender y de facilitar el conocimiento a otras personas. Es decir, tu plática debe de provocar necesidad de más conocimiento a las personas, pero para eso tienes que saber muy bien de lo que estás hablando. De hecho, según Aristóteles, este pensamiento que va teniendo es el origen de lo que Platón va a llamar la teoría de las ideas. Y esta información permite reconstruir algo de lo que sería la biografía intelectual de Platón. Otro personaje que estudia también a Platón se llama Diógenes Laercio y dice que Platón conoció a Sócrates a la edad de 20 años. Esto va a provocar que las visitas frecuentes con Sócrates pues lo hagan pensar demasiado en las características de las cosas, del origen del mundo, de que tiene que acordarse de ciertas cosas que él va a tener que explicar con el tiempo. Se dice que el primer encuentro que tuvo con este personaje, que para Platón fue impresionante y básico, que es Sócrates, pues resulta que se produjo aproximadamente entre el año 412 y 407 a.C., es decir, que Platón tendría entre 15 y 20 años aproximadamente. Y a partir de ahí, Sócrates fue uno de los maestros más admirados que tuvo Platón y por supuesto Platón, uno de los miembros más cercanos del círculo llamado socrático, hasta el año 399, en donde aproximadamente Sócrates contaba con unos 70 años y fue condenado a la pena de muerte por el Tribunal Popular Ateniense, acusado por los ciudadanos Ánito y Meleto de impiedad, es decir, de no creer en los dioses y ni siquiera defenderlos en caso de que alguien ofendiera a los dioses, pues Sócrates no levantaba la mano para defenderlos. Y esto traía en consecuencia que la acusación también iba relacionada con corromper a la juventud. Esto impactó demasiado a Platón, le dolió demasiado la acusación que se le hizo y con el tiempo realmente sufre mucho cuando Sócrates es condenado a muerte y tiene que tomarse una copa de veneno. Y pues él se queda pensando en cómo una persona tan justa, tan honorable, tan sabia como Sócrates tenía que pasar por esa pena tan grande y tan terrible. Y empieza a pensar en que la justicia es difícil de alcanzar en este plano. Bueno, pues así vemos que Platón, siendo alumno de Sócrates, pues defiende la situación de Sócrates ante esta, digamos, acusación tan mal llevada, tan fea. Y bueno, pues Platón, junto con sus amigos que también eran compañeros de él, porque eran alumnos de Sócrates, pues tratan de defender a Sócrates. Sin embargo, bueno, pues es muy complicado que los escuchen. Ellos son jóvenes, no son escuchados. Y bueno, pues Platón trata de escribir junto con sus amigos el asunto de
de esta situación penosa que está pasando Sócrates y que ha sido su gran maestro, y pues con el tiempo no le queda otra más que aceptar que no hay justicia y que la justicia se tiene que explicar y se tiene que analizar. Dice Platón que a Sócrates se le juzgó de forma desfavorable y que no solamente deberíamos de considerar la acusación, sino la forma en que Sócrates no trató ni siquiera de decir nada de eso es verdad o no defenderse, y su palabra fue: bueno, pues si tanto estorbo, pues mejor me retiro. Y tomó la copa y se la bebió. O sea, sin más ni más, Sócrates acepta su muerte y Platón se queda completamente impactado por este hombre tan valiente, tan sabio, que pues simplemente no luchó por su vida. Luego de la pérdida de Sócrates, pues Platón era muy joven, tenía 28 años, se retiró con algunos otros de sus compañeros, discípulos de Sócrates, se retiran a un lugar que se llama Mégara, que está en Sicilia, a la casa de uno de sus compañeros, a la casa precisamente de Euclides. Él es un socrático, fundador de la escuela megárica. Y de allí, bueno, Platón viaja a Cirene, donde se reúne con un matemático llamado Teodoro, que es, un gran maestro que viene de altas escuelas, que ha recorrido Grecia enseñando, ha ido a Egipto, y bueno, pues Platón decide también hacer estos mismos viajes y conocer a muchos maestros. Todos ellos le van enseñando con el tiempo. Estos viajes que va teniendo, pues siempre tienen una idea de poder llevar el conocimiento que va aprendiendo a Atenas, para poder hacer una nueva ciudad, una nueva república en donde sí haya justicia. Sin embargo, los lugares que más frecuentó, que son de los que se tiene mucha historia, son sus viajes a Italia y a Sicilia. No solamente se conoce de ellos porque hay más testimonios y más escritos de que él estuvo ahí, sino porque se supone que él trató de reconstruir esas ciudades. Es decir, de convencer a los políticos de que la política debería de ser diferente, la justicia debería de ser diferente. Él va teniendo contacto en Italia, sobre todo con ciertos pitagóricos, de los cuales son grandes influencias también para él, y tienen que ver mucho con las obras que va a escribir un personaje que se llama Filaloa, con Eurito y Arquitas, quienes eran además filósofos, políticos, escritores, científicos. Eran, lo más elevado dentro de la ciencia y de la política. Y es así que en el año 387 viaja por primera vez a Sicilia. Eso va a ser muy importante, este viaje a Sicilia, porque llega a una ciudad que se dice que en ese tiempo era sumamente poderosa, se llama Siracusa. Estaba gobernada por un tirano de nombre Dionisio, y ahí conoció a un amigo que se llama Dion. Dion era el cuñado de Dionisio, por quien se sintió poderosamente atraído y que le transmitió las doctrinas socráticas acerca de la virtud y del placer. Según un relato tradicional, al final de su visita, pues Platón habría sido vendido como esclavo por orden de Dionisio. Esto sucede porque Dionisio empieza a ver que Platón, junto con su cuñado, están pues como que moviendo muchísimo a la gente, están dando nuevas ideas, están provocando que haya levantamientos, que la gente quiera otro tipo de política, otro tipo de políticos, y por supuesto que a Dionisio, que no es el dios Dionisio, acuérdense, es un gobernador de esta ciudad que se llama Siracusa, pues no le está gustando a Dionisio, y entonces lo manda a atrapar, y como lo quiere fuera de la ciudad de Siracusa, lo atrapa y después lo vende como esclavo. Se va Platón en un barco, pues como un vil esclavo, y con el tiempo es rescatado por el cirenaico de nombre Aníceris en Egina.
Por supuesto que ya que lo rescata su amigo, pues le da la libertad, Platón empieza a recorrer la ciudad y pues resulta que empieza a darse cuenta que la ciudad de Egina pues está en un lío espantoso porque hay una guerra terrible contra Atenas. Recuerden que él es ateniense y si él dice que es de Atenas en este lugar que se llama Egina, pues lo van a volver a atrapar. Entonces, bueno, pues sale corriendo y pues trata de regresar a su lugar de origen. Sin embargo, con el tiempo regresa a Sicilia. Eso lo vamos a ver muchísimo después. Pero bueno, cuando está en Atenas, ya en su finca, pues decide que necesita empezar a abrir pues ya una escuela de conocimiento. Entonces esta finca que les digo que la va a comprar afuera de Atenas, pues es en donde empieza a hacer lo que diríamos una academia. La academia de Platón viene precisamente del nombre de Academo. Academo pues era un héroe y ahí precisamente de donde era este héroe, que se llama Academo, pues él funda su llamada academia, que funcionó ininterrumpidamente hasta el año 86 a.C. Imagínense de cuántos años estamos hablando, del 387 al año 86 a.C. Esto va a ser importante porque su academia con el tiempo va a ser destruida por los romanos, siendo restituida y continuada por los platónicos hasta el año 529 después de Cristo, cuando ya va a ser cerrada definitivamente esta escuela por Justiniano, quien también ve que esta escuela, pues una escuela pagana, ya estaba el cristianismo en todo su apogeo, pues Justiniano siente que esta escuela amenaza al cristianismo por provocar que los estudiantes pues piensen más, vean más, y pues esto suele ser peligroso porque pueden activar, digamos, un golpe de estado o conflictos en la política que él estaba llevando. Y así es que esta escuela, que se llamó la Academia de Platón, que fue fundada en Academo y cerrada varias veces, pues la verdad es que creó a muchísimos filósofos que se fueron a formar en esta milenaria academia, y entre ellos podemos mencionar a Aristóteles, que bueno, estuvo al mismo tiempo que Platón estuvo en su escuela, dirigiendo su escuela. Aristóteles fue un consagrado alumno de Platón y por supuesto que Aristóteles trabajó 20 años en esa escuela. Recordemos que va a ser muy importante Aristóteles en la vida de cierto personaje de nombre Alejandro. Pero bueno, vale la pena recordar que esta academia dicen que era pues una maravilla de escuela, no se parece a ninguna institución que podamos conocer en la actualidad. Se dice que esa escuela pues no tenía aulas, sino que tenía grandes jardines en donde todos conversaban. Era realmente lo que nosotros podríamos decir conversaciones al aire libre, diálogos que tenían los alumnos con Platón, que se preguntaban o se ponían un tema y todos daban su opinión. Platón obligaba a sus alumnos a que pensaran más de lo que podrían imaginar y les sacaba pues grandes ideas. No obstante, también esta escuela se dice que tenía pues cierto grado de santidad, porque esta escuela pues también se celebraban cultos, como cultos dirigidos a la diosa Atenea. Esto era precisamente pues con la idea de que se cumpliera con un requisito legal para que se pudiera registrar a esta escuela como una asociación de culto, digamos, dedicada al servicio de una divinidad y no solamente una escuela de pensamiento. Entonces, bueno, se dice que aparte de hacerle honores a la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, pues también se le hacían honores a las musas, porque las musas ejercían pues una gran influencia en la educación, porque pues sabrán que las musas tienen que ver con el arte, obvio con la música, con el teatro, con la historia, bueno, con la astronomía, cosas que se enseñaban en esta academia de Platón. Lo muy normal en esta escuela de Platón eran las grandes comidas. Era, diríamos,
las comidas que se hacían en el momento en que se discutían los jardines, porque las comidas tenían que ver con los alimentos sanos y moderados. Es decir, él decía que una conversación debería de estar acompañada por exquisitos manjares que pudieran dar al comensal y al estudiante pues el alimento necesario tanto intelectual como físico para que vivieran sanos y felices. Se dice que un invitado un día dijo que había estado en la escuela de Platón y había cenado con Platón, y al día siguiente se sentía pero de maravilla porque Platón le había alimentado, le había dado lo necesario para su pensamiento, su inteligencia y por supuesto para su cuerpo físico. Y en la academia pues se dice que solamente se podía aceptar a personas que tuvieran grandes conocimientos matemáticos. Es decir, si querías entrar a la academia debías pasar un examen de admisión matemático. Ahí en la academia se impartían enseñanzas sobre aritmética, geometría, astronomía, armonía y se dice que también sobre ciencias naturales. Y por supuesto, uno de los temas más importantes que quería Platón que todos sus alumnos practicaran era la dialéctica. Es decir, la capacidad de que él pudiera provocar en el estudiante un pensamiento más inquisitivo o más analítico y pudiera expresarlo. Es decir, no bastaba con que pudiera pensar, sino que lo pudiera explicar. Eso era lo que él pretendía, que a través de la filosofía, la dialéctica, la matemática y todo lo que se aprendiera ahí se pudiera conversar y practicaran esta conversación, porque cuando sus alumnos salían, su obligación era ir a enseñar a otros lados. Otra de las cosas que también vamos a platicar de Platón, pues es de su obra. Y la obra de Platón es increíble porque obviamente Platón es influenciado por otros filósofos como Pitágoras, cuyas nociones de armonía numérica y geometría y filosofía pues son importantes para que él pueda hacer la obra de la cual vamos a platicar. También estuvo influenciado por Anaxágoras, quien enseñó a Sócrates y que afirmaba que la inteligencia o la razón penetra o llena todo. Fíjense, la inteligencia o la razón. Pero otro personaje que también influyó demasiado en Platón fue Parménides, que decía acerca de la unidad de todas las cosas y que además influyó en el concepto de Platón acerca del alma. Entonces son personajes muy muy importantes de los cuales Platón pues va a sacar sus grandes obras. Todas las obras con las que Platón pudo salir, digamos, del anonimato, si es que hubiera alguna vez que Platón hubiera sido anónimo, sí fueron escritas, sí existen, y bueno, tenemos obras pedagógicas y tratados de Platón en forma de diálogos. Estos diálogos obviamente se presentan con personajes que se van preguntando, que se van platicando, que se van diciendo. Los diálogos de Platón enseñan demasiado. Entre estos diálogos platónicos pues se caracterizan precisamente por utilizar la filosofía, por provocar enseñar más de lo que se sabe, el provocar que haya influencias tanto de historia, de matemáticas, de astronomía, que los personajes que participan en esta obra pues son grandes sabios y por supuesto a través del lenguaje pues se va evaluando lo que ellos van sabiendo. Entonces nosotros tenemos muchos libros que Platón dejó, y los personajes pues muchos de ellos también los conoció él. Diríamos que son personajes inventados, pero no, son personas que sí existieron, muchos de ellos, y que en sus diálogos que hace Platón pues se van platicando historias interesantes. Uno de los libros que a lo mejor cuando menos a mí más me ha llamado la atención de Platón es el Timeo, que es un ensayo de cosmogonía, de cosmología, de física, de filosofía, que está influido por la tradición pitagórica.
Y ese libro es el que a mí me gustaría platicarles en unos momentos, porque es maravilloso. Ahí es en donde nos habla precisamente de la historia de la Atlántida, qué es la Atlántida, por qué él ve a la Atlántida como una gran sociedad y cómo es que es destruida. Pero la obra de Platón, los escritores la dividen en 4 etapas. La obra de Platón se divide en, número 1, primeros diálogos o diálogos socráticos o de juventud. Estas obras se caracterizan por sus preocupaciones éticas. Están plenamente influidas por Sócrates, que fue su maestro, y las más destacadas son Apología, Ión, Critón, Protágoras, Laques, Trasímaco, Lisis, Carmides y Eutifrón. Esa es su primera, digamos, cronológicamente sus primeras obras. La segunda época se llama época de transición, y esta fase se caracteriza también por cuestiones políticas. Además aparece un primer esbozo de la teoría de la reminiscencia y trata sobre la filosofía del lenguaje. Destacan estas obras Menón, Eutidemo, Hipias Menor, Crátilo, Hipias Mayor y Menexeno. La tercera época es la época que se considera la madurez o diálogos críticos, y Platón introduce explícitamente la teoría de las ideas en esta fase y desarrolla con más detalle la de la reminiscencia. Igualmente se trata de distintos mitos. Él usó muchísimo los mitos para explicar las cosas. Es increíble, pero él no perdió la capacidad de analizar los mitos y ver cómo los mitos sirven para explicarle a la gente mucho más fácil las cosas a través de una pequeña historia. Obviamente destaca en esta tercera fase, que se llama la época de madurez de diálogos críticos, destaca el banquete. ¿Se acuerdan? El banquete de Platón, también conocido como simposio. Está también en esta época el Fedón, la República y Fedro, sus grandes obras también. Y la cuarta y última etapa son diálogos de vejez o diálogos críticos. Y en esta fase revisa sus ideas anteriores e introduce temas sobre la naturaleza y la medicina. Destacan el Teeto, Parménides, Sofistas, Político, Filebo, Timeo, Critias, Leyes y el último, que es Epinomis. Todas estas obras que hace Platón, pues sí, se quedan escritas, sus alumnos las transmiten también, y bueno, hasta la época tenemos información de todas ellas. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para después pasar a platicar algunas de estas obras, en especial el Timeo. ¿De qué se trata el Timeo? Vamos a una pequeña pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Ya hemos regresado de nuestra pequeña pausa y vamos a platicar precisamente ahora de la historia del Timeo. Recordemos que platicamos que Platón nace en el año 427 a.C. y muere en el año 347 a.C. Es decir, vivió aproximadamente entre 80 y 81 años, dedicándose en sus últimos años de vida a impartir enseñanzas en la academia. Bien, pues como hemos visto ya su obra, que ha sido dividida, pues una de las más llamativas pues es el Timeo. El Timeo es uno de los libros más oscuros de la antigüedad. En él se encuentra la expresión de una sabiduría muy misteriosa, nacida posiblemente de una oculta sociedad de iniciados, que eso es lo que nos importa a nosotros. En la academia vamos a recordar que él da lecciones dirigida a sus alumnos versados en ciencias, que son matemáticos, que son filósofos. Y entonces él también considera que estos alumnos pueden entender sus enseñanzas, digamos, esotéricas. Ya no solo va a hablar en un nivel exotérico, es decir, más público, más abierto, sino que él puede enseñar ciertas cosas más secretas y que sus alumnos le van a poder comprender. Diríamos que
El Timeo es una obra pues muy interesante porque nos habla a través de un lenguaje técnico, nos está hablando de referencias de asuntos cosmogónicos, es decir, la formación de la Tierra, la formación del mundo, la formación del todo. Y Platón comienza preguntándose si es posible concebir una ciudad ideal en la Tierra. Y esto, pues obviamente tiene que ver con política. Es una cuestión cuyo propósito es narrar una historia olvidada, esta del Timeo. Una historia olvidada, una historia desconocida, que por supuesto Atenas ha olvidado por completo. Es una historia de un lugar lejano que se platican 4 amigos de la existencia de esta ciudad lejana y que pues era una ciudad perfecta. A la vez logra rehacer lo que se llama la cosmogonía, que vincula la historia de la humanidad con la ciudad ateniense, el por qué estos conocimientos sagrados de una ciudad que desaparece, pues llegan a Atenas y por qué es elegida Atenas. Entonces, bueno, obvio, Platón tiene que elegir Atenas en esta historia por ser su propia ciudad y por pretender decir que ahí está, digamos, la cuna de la sabiduría y de la cultura. Pues la verdad es que el Timeo es una larga historia. Estaba originalmente recogida en 3 libros. El primero de ellos es el Timeo, que seguidamente vamos a describir, no con gran detalle como nos gustaría, pero bueno, vamos a tratar de platicar un pequeño resumen de qué cosa es el Timeo. Luego el segundo libro se llama Citrías. Este libro pretendía tratar el comportamiento ideal de las sociedades humanas basándose en el modelo de la antigua Atenas, pero no se acabó de escribir, o al menos no llegó el libro hasta nuestra época, seguramente se perdió. Tal vez ahí estaba la forma de hacer una ciudad perfecta. Y el tercero es un libro que se llama Hermócrates, del que pues dicen que no ha quedado absolutamente ninguna constancia y pues no se sabe bien de lo que trata. Pero si Platón platica en estos libros las historias de lo que es la formación de una ciudad perfecta y cómo debería de ser la sociedad, pues es obviamente como un escrito, un aviso de que sí se podría tener esta ciudad perfecta. Por supuesto que pues lo hace en forma de diálogo. Se abre hermosamente la plática de estos amigos, en donde se va a tocar el tema de la Atlántida y se inicia, digamos, un diálogo entre estos amigos, en donde se van contando que esa ciudad perdida algún día existió y existió de una manera hermosa, exquisita, y que pues tuvieron que salir, sabemos que tuvieron que salir de emergencia, pero se llevaron las formas para erigir una ciudad a la Atenas de ese tiempo. Por supuesto que en este libro, pues Platón tiene una veneración particular respecto al diálogo, es decir, cómo se puede tener una conversación entre amigos y dar ideas. La Atlántida, pues obviamente se encuentra por primera vez contada en este libro que se llama El Timeo. Es un mito sobre una ciudad perdida y bueno, pues los personajes son muy interesantes. De hecho, el Timeo pues procede pues de una historia en donde los 4 amigos que ahorita les cuento cómo se llaman, pues están considerando cómo hacer una ciudad mejor. La filosofía y la ciencia de la Atlántida van a ser importantes para la Atenas de ese tiempo. Entonces vamos a ver que en el Timeo se consideran 3 problemas importantes que se van a ir solucionando con la plática de estos amigos. El primero es el asunto cosmogónico, es decir, el origen del universo. El segundo asunto a tratar es el físico, que explica sobre la estructura de la materia,
y el tercero es el antropológico, que es sobre la naturaleza humana, el problema o la historia de la naturaleza humana. Estos tres argumentos, pues vamos a ver que se pueden subdividir en la obra y bueno, pues se dirían, pues sí, hay muchas historias en una historia y sale otra historia. Entonces vamos viendo que pues se abren muchas puertas para ir entendiendo qué cosa es el Timeo y cómo estos diálogos nos van diciendo sobre la planeación de una futura ciudad, una futura humanidad mucho mejor, y cómo es que las aportaciones que va dando Platón sobre esta ciudad perfecta pues tienen que ver con lo que él vivió, porque él siendo joven tuvo que vivir muchas guerras en Atenas, tuvo que salir corriendo, se dio cuenta de la mala política que se hacía. Él de hecho era pariente de políticos muy importantes y se daba cuenta de que pues si se hablaba de democracia pues era muy difícil. Él era antidemocrático porque sabía que las personas no podían elegir adecuadamente porque no estaban al mismo nivel intelectual ni al mismo nivel de conocimientos. Entonces cuando se le da el poder a las masas que no tienen cultura y que no tienen conocimiento, pues seguramente van a elegir mal. Si se les da la posibilidad de elegir a la ciudadanía que tiene más conocimientos, pues va a elegir, pero es posible que elija únicamente a su favor y buscando su propio beneficio. Entonces él decía que los que deberían de dirigir una ciudad era la gente preparada, la gente muy culta, pero la gente que realmente se preocupaba por la polis, es decir, por la ciudadanía. Entonces vamos a ver que en el Timeo algo bien interesante que va narrando. Platón hace alusión a algo que es precisamente una base en donde habla de la condición de los seres humanos, y es una condición como seres limitados. Y él, para poder explicar esto, se basa en el mito de Sísifo. Ahora, para poder entender esto, porque luego por eso no se puede entender el Timeo, él dice que todos los seres humanos pues parecemos seres limitados. Y entonces platica del mito de Sísifo. Nosotros, si recordamos el mito de Sísifo, Sísifo es un personaje que se metió al inframundo y estando vivo se mete al inframundo. Todos nosotros hemos hablado del inframundo en este programa y recordaremos que al inframundo no se puede meter uno, sino es que se mete muerto, es decir, el alma desencarnada es la única que tiene derecho a entrar al inframundo. Un ser vivo no puede entrar. Sin embargo, Sísifo, queriendo ser muy listo, se mete con vida al inframundo para ir a ver qué hay. Y espía todo lo que hay, espía cómo funciona, espía al dios del inframundo que se llama Hades, espía a Perséfone, espía a todos los que ayudan en este mundo del inframundo. Y bueno, pues resulta que lo descubren, es atrapado y el señor del inframundo que se llama Hades pues le impone un castigo terrible. Y su castigo va a ser que va a salir nuevamente a la vida o al exterior. Acuérdense que el inframundo está en el interior de la tierra. Y entonces obliga a que salga Sísifo al exterior y su castigo va a ser precisamente cargar una piedra muy pesada sobre su espalda, así como Atlas, pero él se llama Sísifo, y la tiene que subir a una gran montaña. Ya estando casi en la cumbre de la montaña, se va a resbalar la piedra y Sísifo va a tener que bajar nuevamente, tomar la piedra y volverla a cargar sobre su espalda y subirla. Y ya que casi va a llegar hasta arriba, se le vuelve a caer la piedra y tiene que bajar Sísifo por la piedra y la tiene que volver a subir en su espalda y llevarla hasta la cima de la montaña. Y lo mismo, la misma historia repetitiva cientos y cientos de veces, o toda la vida, porque ese es su castigo. Entonces Platón dice, la condición de los seres humanos es limitada y se parece al mito de Sísifo. Fíjense lo que está diciendo y explica: nos vemos circularmente impedidos a recordar aquello que olvidamos, trasladando para ello la pesada carga de la ignorancia desde la hondonada del mundo sensible al encumbramiento del mundo de las ideas.
intento vano para una mayoría que volverá a descender o que jamás alcanzará la cima. ¿Qué tal lo que nos está diciendo Platón? Que los seres humanos somos tan limitados que en el momento en que estamos arriba y se nos cae la piedra, volvemos a bajar por la piedra sin recordar que se nos va a volver a caer. Y volvemos a bajar y volvemos a subir. Y entonces esto es como un círculo en donde no nos dejan subir o ver otra condición u otras situaciones. Estamos condicionados a ser limitados y no podemos salir de esa limitación. Eso es increíble. Entonces dice que esto es para la mayoría de la gente que tiene que volver a descender y que jamás seguramente va a alcanzar la cima. Entonces, bueno, ya desde esta perspectiva vemos que Platón observó a la gente y, terrible situación, se dio cuenta de que no todos tienen la capacidad de percibir otro pensamiento, de ser limitativos y dar ideas terriblemente bajas o sin ambiciones. Obviamente vamos a ver que en el Timeo Platón va a ir describiendo de manera sencilla lo que es sensible, lo que se puede percibir, lo que puede también analizar el ser humano y opinar de eso. Sin embargo, a veces puede uno percibir y puede uno opinar, pero va uno a permanecer en el mismo lugar. Nunca nos vamos a dar cuenta de nuestras capacidades. Y entonces ahí es donde entra la cosmología. Si analizamos la cosmología y empezamos a analizar que existe un ámbito racionalista y exclusivista, que esto, al ser racionalista y exclusivista, pues va a excluir a la mayoría de la gente, porque a la gente no le gusta racionalizar ni observar que tiene más capacidades. Y entonces, bueno, esta limitación que puede ser implícita, pues es la de la que Platón quiere sacar a la humanidad. O si no sacar, cuando menos hablar de estas limitaciones que el ser humano tiene que observar y liberar en sí mismo. Entonces, Platón nos va a hablar de una serie de cosas interesantes en este libro de El Timeo, pero hay algo bien interesante. El Timeo, al final de cuentas, si diríamos, vamos a hablar de todo lo que tiene que pasar un ser humano para darse cuenta, pues son todos los dramas que suceden en la historia, en esta plática. Ahora, Platón aconseja en el Timeo que a través de la vejez es posible darnos cuenta de esta repetición constante. Lamentablemente se llega a la vejez y pues ya no hay mucho que hacer. Sin embargo, bueno, platica de esa historia, de aquella ciudad hermosa, perfecta que existió y que no todos saben de la existencia porque es como un secreto. Y diríamos que la cronología dramática que va llevando este libro, pues nos dice lo siguiente. Se supone que esta historia pasa toda en Atenas, a finales de la década de los años 20 del siglo V a.C. Y observamos que esta situación que se va a dar, pues se platica a través de los diálogos. Hay un diálogo de un personaje que se llama Sócrates y alude precisamente a la ausencia de un participante que no ha llegado, que no está. Y este personaje que no ha llegado se dice que es un detalle metafórico que nos viene a decir de esas limitaciones que hemos platicado, es decir, que la última sabiduría a veces no la puede conocer el ser humano porque no está presente. Y a veces puede estar pero no se da cuenta y llega a un punto más allá de lo que el ser humano podría entender. Entonces se supone que es una reunión de amigos en donde va a estar Sócrates, que bueno, finalmente Sócrates, que es maestro de Platón, se le estima que está en esa reunión de amigos que tiene aproximadamente 50 años y diríamos va a ocupar una posición secundaria.
Luego está otro personaje que se llama Timeo. Él es el interlocutor principal, proveniente de un lugar que se llama Lócride, y es considerado un político muy ilustre, excelso, así súper reconocido, que tras haber ocupado los principales puestos públicos, culmina accediendo al conocimiento filosófico más elevado. Es una persona de edad avanzada y se le presupone dentro de la tradición pitagórica. Bueno, otro personaje se llama Critias. Él es un destacado ciudadano de Atenas y político brillante. Es considerado con cierta probabilidad bisabuelo de Platón. Ojo con esto, bisabuelo de Platón, así como perteneciente a la etapa de senectud, al igual que su interlocutor Critias. Y luego tenemos a Hermócrates. Él es un reputado filósofo y político extranjero. Poco se sabe de su figura a partir de lo expresado por Sócrates, excepto su adecuada educación y avanzada edad. Entonces vemos que estos personajes van a estar en sus diálogos y a través de los diálogos vamos a conocer historias muy bonitas. Diríamos que vamos a hablar de 4 personajes. Uno no vino, ¿ok? Y Critias nos va a platicar precisamente de su historia. Esta historia la cuenta a la vez otro de los personajes que está aquí y la cuenta que se la contó Critias. Es decir, Critias no cuenta aquí como personaje. Están recordándolo que esa historia la contó Critias. Entonces vamos a ver que en el Timeo pues se habla de una ciudad hermosa, bellamente organizada, en donde la ciudad pues es relacionada con lo que debe de ser la justicia, con lo que debe ser la filosofía, lo que debe de ser la justicia, la igualdad. Y entonces esta similitud es precisamente relacionada con estos personajes. Los personajes, por ejemplo, de Timeo, es la descripción de el ascenso de un estado caótico, desordenado, de un cosmos que choca un planeta con otro, que chocan los políticos unos con otros, pero sin embargo que se desea llegar a un mundo ideal. Es decir, un caos que va a provocar un mundo ideal. Es necesario el caos para que se provoque el mundo ideal. Luego tenemos a Critias, que nos va a hablar precisamente de ese estado ideal. Acuérdense que Critias se le va a recordar en esa reunión y Critias es el que va a hablar precisamente de la Atlántida, de esa ciudad perfecta. Luego se considera que Hermócrates es la ausencia alusiva a la descripción y a la decadencia. Es decir, el que no llegó a la reunión pero se le estaba esperando, pero como no llegó porque no le importa, porque tiene otras cosas que hacer, pues entonces se tiene que ir a otro lugar a escuchar otras cosas, pero es el ausente, ¿ok? Y obviamente el maestro, que sería Sócrates. Entonces, en esta larga plática que van a tener estos personajes, pues nos van a contar de la historia de una ciudad que se encontraba en un lugar muy lejano, más allá de lo que ellos conocían y podían navegar en el mar Mediterráneo, y que era importante aludir que estaba más allá del Atlántico. Y es precisamente esta historia. Pongan atención. Están en su reunión, ¿no? Y recuerden que uno de los personajes se llama Sócrates, que es un gran filósofo, pero no exactamente el maestro. Así se le llama porque Platón admiraba mucho a Sócrates. Entonces, bueno, la situación del mundo y de la ciudad está en un disturbio espantoso. La mala educación, los malos hábitos de la sociedad pues están terribles, y se encuentra Sócrates con sus amigos y Sócrates expresa su malestar ante la incapacidad de desplegar una exposición concreta para que funcione la República en unos lineamientos adecuados. Y paso previo a esta intervención que va a hacer Sócrates de lo mal organizada que está la ciudad, está Critias,
Critias es el responsable de la satisfacción socrática, es decir, de cómo puede Sócrates estar a gusto, pues empieza a mencionar a los poetas y a los sofistas, y entonces empiezan a narrar toda la historia que a continuación les voy a platicar. Dice que Sócrates es acordado unánimemente para que Critias sea, digamos, recordado en ese momento de la reunión. Y resulta que empiezan a platicar, empieza Sócrates a platicarle a tres de sus compañeros, o les debe de platicar a tres de sus compañeros, que es Timeo, Hermócrates, y el cuarto que es ausente. Una antigua saga, un relato muy extraño, pero absolutamente verdadero, de alguien que se ausenta. Entonces está Sócrates, está Timeo y está Hermócrates. Y vamos a ver que les cuenta lo siguiente. Dice, esta noche les voy a contar una historia que se remonta a Solón, de entre los 7 sabios, el mejor que recordaba las historias. Y me acuerdo que mi abuelo Critias recopiló esta historia y la transmitió directamente. Se dice que el personaje que lo platicó en un momento como original historia, pues se pierde su nombre dentro del confín de los años. Pero yo recuerdo perfectamente, dice Sócrates, que mi abuelo Critias me contó esta historia, porque a él se la contó su abuelo y su abuelo se lo contó a él. Dice que él recuerda, o sea, Sócrates, el que está platicando esta historia, dice que recuerda que su abuelo tenía aproximadamente 90 años y él tenía 10. Su abuelo se llamaba Critias y él, que es el personaje, se llama Sócrates. La historia es un viejo de 90 y un niño de 10. Y dice, cuenta Critias que desarrollándose la fiesta de los clanes jónicos, cuya duración era de 3 días, y ya en el ocaso de dicha celebración, es decir, en el llamado Cureotis o tercer día, un miembro perteneciente a dicha colectividad llamado Aminandro le expresó abiertamente su crítica hacia la capacidad poética de Solón. Ante dicha alusión, Critias respondería: «Ay, Animandro, ojalá la poesía no hubiera sido para él una actividad secundaria. Si se hubiera esforzado como los otros y hubiera terminado el argumento que trajo de Egipto, y si, al llegar aquí, las contiendas civiles y otros males no lo hubieran obligado a descuidar todo lo que descubrió allí, ni Hesiodo ni Homero, en mi opinión, ni ningún otro poeta jamás habría llegado a tener una fama mayor que la suya». Esto dijo Critias. Ante la pregunta de cuál era esa historia, el anciano añadió, o sea, Critias: «La historia de la hazaña más importante y con justicia la más renombrada de todas las realizadas por nuestra ciudad, pero que no llegó hasta nosotros por el tiempo transcurrido y por la desaparición de los que la llevaron a cabo». Narrando a continuación que hallándose Solón en Egipto, en la ciudad de Sais, la más importante de la región sática, allí donde el Nilo se bifurca al sur del delta, le sería confiado por parte de sus ciudadanos el parentesco y aprecio que desde la antigüedad compartirían con Atenas, siendo su patrona Neit o Atenea en griego. A la hora de entablar conversación con los sacerdotes que allí encontrara y con la finalidad de ampliar información acerca de los hechos asociados al pasado de la ciudad griega, Solón comenzaría aludiendo a aquello que aparentemente consideraba su saber más primigenio, la historia del primer hombre, Foroneo, de Níobe, así como la supervivencia de Deucalión y Pirras tras el diluvio, calculándose el tiempo transcurrido desde entonces a partir de la elaboración genealógica de sus descendientes. Al instante Solón
fue interrumpido por uno de los sacerdotes de mayor edad, puesto en que, en su opinión, el carácter inexistente de los conocimientos que se iban desarrollando así lo exigía. Apoyándose en la comprensión y evadiendo así todo juicio de valor, justificaría su proceder explicando que la ausencia de una antigua sabiduría, procedente de una larga tradición, debía entenderse motivada por la sucesiva aniquilación masiva de seres humanos que acontecería a lo largo de tan amplio lapso de tiempo. Las de mayor envergadura se debían a fuego y agua, siendo en unas ocasiones los habitantes de las montañas y lugares elevados los más afectados a causa de la desviación de la órbita de los cuerpos celestes. En otras, por el contrario, serían aquellos residentes próximos a mares y ríos los que verían mermada su población a causa de las inundaciones generadas por los dioses a fin de purificar la tierra. Continúa su disertación el anciano sacerdote, dejando constancia de su presencia como estamento desde la más remota antigüedad, registrando y preservando en sus templos todo aquello que aconteciera a la humanidad en cualquier tiempo y lugar. Al contrario de lo que reiteradamente sucedía en Grecia y otros pueblos, los cuales, tras agotar el tiempo necesario de descubrir la escritura y aquellos otros instrumentos derivados del desarrollo de su propia cultura, veían inmediatamente sepultadas sus esperanzas de progreso y sabiduría, al recibir en desgracia la periódica visita de un torrente celestial. Como resultado de ello, y del mismo modo a como el alma olvida al nacer todo aquello que ya sabía, dedicando la vida a recordar aprendiendo desde la sede de un cuerpo, así las ciudades y pueblos destruidos vuelven a renacer en el curso de la historia, una vez más desde el principio, como niños, sin saber nada. ¿Qué tal, el principio de Sísifo? Bueno, seguimos. De este modo, y ejemplificando lo expuesto, hará ver a Solón que las referencias iniciales a una presunta genealogía griega y a un diluvio universal no son más que hechos mínimos conformando una parte que intenta representar a un todo. Y es que previamente al diluvio se sucedieron muchos más, y fue precisamente Atenas, sede de una antigua civilización, origen ancestral de la actual y considerada poseedora de la mayor belleza, organización política y capacidad defensiva de todas cuantas se hayan tenido noticias bajo el cielo. Tan sorprendido quedó Solón que pidió a los sacerdotes una mayor cuantía y exactitud en lo que sabían, prestándose a ello sin reticencia en su nombre y en el de Atenas y Atenea. El sacerdote pasaría a continuación a delimitar el orden imperante egipcio en 8.000 años, siendo 1.000 más 9.000 el correspondiente a la Ática primigenia. Para ejemplificar la ley griega, el sacerdote aconsejará la observancia de las propias leyes egipcias, dado que estas últimas derivarían de las primeras. De este modo pudo vislumbrar en primera instancia la separación existente entre diferentes estamentos: sacerdotes, artesanos, pastores, cazadores, agricultores, guerreros, ciñéndose sin mezclarse cada oficio a la ocupación que la ley ordena. Era reseñable, en particular, la manera en que se armaba la casta de los guerreros, pues sería Atenea la responsable de su enseñanza entre los griegos. Solo posteriormente recaería en Egipto el ser el primero en utilizar en Asia este uso de escudo y espada que les trajera Atenea. Contempló también Solón la dedicación egipcia a la sabiduría, habiéndose descubierto todo acerca del universo y trasladado posteriormente de lo divino a lo humano. Decidida entonces la diosa a elegir como lugar de origen de la Grecia primigenia aquella región que albergaba una buena mezcla de estaciones, pues resultaba favorable el predominio de la prudencia como virtud entre los descendientes. Tras ello, fundaría su ciudad más representativa e iniciaría su labor dando preferencia al emplazamiento que mejor se adecuase al surgimiento de sus dos rasgos más característicos, la guerra y la sabiduría, pues eran hijos de diosa y así
los pobló. Y en ese momento, cuando el anciano sacerdote procedería a relatar a Solón de entre todos aquella hazaña cuyo desempeño quedaría registrada como el más importante llevado a cabo por la ciudad griega. Y dice así: admiramos muchas y grandes hazañas de vuestra ciudad registradas aquí, pero una de entre todas se destaca por importancia y excelencia. En efecto, nuestros escritos referentes cómo vuestra ciudad detuvo en una ocasión la marcha insolente de un gran imperio que avanzaba del exterior desde el océano Atlántico sobre toda Europa y Asia. En aquella época se podía atravesar aquel océano dado que había una isla delante de la desembocadura que vosotros, así decís, llamáis columnas de Heracles. Ojo, las columnas de Heracles se encuentran en el actual estrecho de Gibraltar. Ok, esta isla era mayor que Libia y Asia juntas, y de ella los de entonces podían pasar a las otras islas, y de las islas a toda la tierra firme que se encontraba frente a ellas y rodeaba el océano auténtico, puesto lo que quedaba dentro de la desembocadura que mencionamos parecía una bahía con un ingreso estrecho. En realidad era mar, y la región que lo rodeaba totalmente podría ser llamado con absoluta corrección tierra firme. En dicha isla Atlántida, así se le conocía, había surgido una confederación de reyes grande y maravillosa que gobernaba sobre ella y muchas otras islas, así como partes de la tierra firme. En este continente dominado también los pueblos de Libia hasta Egipto y Europa hasta Tirrenia. Toda esta potencia unida intentó una vez esclavizar en un ataque a toda vuestra región, la nuestra y el interior de la desembocadura. Entonces, Solón, el poderío de vuestra ciudad se hizo famosa entre todos los hombres por su excelencia y fuerza, pues superó a todos en valentía y en artes guerreras. Condujo en un momento de la lucha a los griegos. Luego se vio obligada a combatir sola. Cuando los otros se separaron, corrió los peligros más extremos y dominó a los que no atacaban. Alcanzó así una gran victoria e impidió que los que todavía no habían sido esclavizados lo fueran, y al resto, cuantos habitábamos más acá de los confines heráclidas, nos liberó generosamente. Posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terribles, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la vez bajo la tierra, y la isla de la Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Por ello, aún ahora el océano es allí intransitable e inescrutable, porque lo impide la arcilla que produjo la isla asentada en ese lugar y que se encuentra a muy poca profundidad. Entonces, esta es la historia que se supone en esa reunión se platica, que se había platicado hace cientos y cientos de años por alguien que conocía todo lo que había sucedido en el océano Atlántico. Y bueno, pues por supuesto que se menciona el imperio Atlántida, de Atlántida, por este anciano sacerdote egipcio que se lo cuenta a otro que se llama Solón, y fue así como la Atenas que se conocía en ese tiempo, pues fue poderosa, fue fuerte, había rechazado esa invasión de los que llegaban de la Atlántida y además pudo liberar a Europa, a África y a Asia. Entonces, bueno, esta historia la narran en el caso de que todos los que estaban huyendo de la Atlántida, porque supongo yo sabían que se iba a hundir, estaban invadiendo Asia y Europa e iban a invadir Grecia, pero Grecia pudo sobreponerse, los limitó y los extinguió. Entonces, en ese momento es cuando la diosa Atenea elige quedarse a gobernar Atenas, y es por eso que les da la lanza y les da el escudo y la adoptan como diosa griega, que es la diosa de la inteligencia y de la guerra. Bueno, y es así como esta historia se va narrando en este libro que se llama El Timeo. No solamente habla de esta guerra y de esta invasión que hacen los de la Atlántida, pero también habla del gran diluvio y cómo se hunde la
isla de la Atlántida. Por supuesto que nos falta un montón de cosas que platicar, pero bueno, el tiempo como siempre no nos alcanza y nada más quería yo platicarles cómo Platón en el Timeo habla de esta isla que es la isla de la Atlántida y cómo en su libro lo comenta como si fueran diálogos entre amigos que se cuentan historias de antaño, que son historias formidables y fabulosas. Bien amigos, bueno pues este es el tema de Platón. Faltan tantas cosas que hablar de Platón y de sus grandes conocimientos que cómo fue transmitiendo en su escuela, en su academia y finalmente bueno vivió muchos años, 80 años en donde pudo educar a muchos filósofos que con el tiempo van a transmitir también su conocimiento. Y bueno amigos, vamos a dejar este tema aquí. Yo les agradezco que nos hayan escuchado y pues en 8 días platicaremos de el otro gran iniciado que sigue, que es precisamente Jesús. Bueno, 1 hora no nos alcanzará para nada, pero platicaremos algo de Jesús. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.